Teleamigos y teleamigas, otra vez a Rectoría aquí en Teleamiga Internacional. Hoy vamos a llamar a la Rectoría a Luis Ernesto Gómez, candidato a la alcaldía de Bogotá. Yo me acuerdo que se hizo muy famoso porque cuando fue nombrado viceministro de Trabajo, el señor llegó de traje y con Converse. Y eso, por supuesto, generó que inundara las redes sociales de quién era esta figura joven de la política colombiana. Después tuve ocasión de hojear su libro sobre Googlecracia, que también pues fue, yo no sé si un bestseller, pero muchos lo leyeron y estuvo recorriendo el país hablando de Googlecracia. Fue viceministro del Interior, montó un movimiento político que se llama Activista, vive recorriendo Bogotá y lo llamamos a Rectoría. Luis Ernesto, bienvenido. Santiago, señor rector, un gusto. Oiga, qué bueno volverlo a ver. Muchas gracias. Bienvenido Muchas aquí gracias a la por Rectoría. Excelente. Además me gusta el formato. Rectoría no me llamaban desde el colegio. A mí iba también. con frecuencia. Se la pasaba uno allá, ¿no? Iba con frecuencia, no por notas, por conducta. Siempre me llamaron la atención por conducta. Mi papá tenía silla al lado del rector ya. ¿Cómo le parece? En el colegio. Bueno, está bien. Bueno, venga, yo me acuerdo de usted cuando se posesionó como viceministro de Trabajo, llegó usted allá en Converse, y eso en un país pues tan conservador, y que lo diga yo, por supuesto, generó todo un cubrimiento en redes de quién es este muchachito. Usted tiene 37 años, en ese momento tendría que 33. 31. 31 años, 32. venía de ser director de la Bolsa de Empleo del SENA, si mal no recuerdo, del Se Ministerio creó de Trabajo. Del Ministerio. El Ministerio creó un nuevo sistema público nacional que integraba cajas, SENA y alcaldías, y ese se llamó la Red del Servicio Público de Empleo. Bueno, y ahí salió su foto pues en Revista Semana, lo vimos todos en todas partes, quién es este personaje, y entonces yo le pregunto aquí en la Rectoría, ¿quién es Luis Ernesto Gómez? Bueno, yo soy un vecino de la ciudad de Bogotá, bogotano como muchos otros bogotanos que no nacen en la capital. Yo nací en la ciudad de Medellín, viví hasta los 3 años en Medellín y después he vivido prácticamente toda mi vida aquí en Bogotá. Tengo 2 hijos, soy economista y politólogo de la Universidad Humboldt de Berlín, con una maestría en política pública y económica de London School of Economics. Soy docente de la Universidad Externado de Colombia, en su maestría de gobierno, de la Universidad Javeriana en su maestría de Derecho Laboral, y como tú lo decías en la introducción de este programa, candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el Movimiento Activista, que es un nuevo movimiento cultural y político aquí en la ciudad de Bogotá. Y a ahorita que hablabas de la posesión en tenis, algo fundamental para nosotros en Activista es entender que el mundo cambia no porque cambiamos las leyes únicamente. El mundo cambia porque cambiamos la cultura, porque cambiamos los paradigmas. Y un paradigma, cuando tomé posesión, era: los jóvenes, si no tienen experiencia, no sirven. Los jóvenes, si están vestidos de una u otra forma, no les demos empleo, porque cuando uno rompe y desafía ese paradigma, logra también cambiar la cultura del empleo en Colombia. Y desde ese momento hemos venido trabajando justamente con cómo, a través de los símbolos, a través de los cambios culturales, mejoramos a Colombia y mejoramos obviamente a Bogotá. Oiga, ¿usted a qué edad fue papá? Tengo que preguntar, yo soy papá, pero... 34, cuando nació Julieta, no mentiras, 33, cuando nació Julieta tenía 33 años. De hecho, la posesión fue con Carol, que estaba esperando a Julieta. Oiga, ¿y cómo le ha ido en esa vida de papá? Pues yo se lo digo yo que a mis 34 soy papá de 2, bueno, ahora de 3 porque estoy recién casado, y yo fui papá a los 20. Y a uno le cambia la vida, ¿o no? Cambia la vida para bien. Yo creo que habrá muy pocas personas que uno se encuentre que cambie la vida para mal. Yo creo que, digamos, la paternidad, no le recomiendo a nadie la paternidad en una edad específica, eso depende de cada historia de vida. Yo creo que para mí hubiera sido tener hijos a tu edad, me hubiera de pronto limitado en algunas de las expectativas que tenía, seguramente no me hubiera ido a vivir a Alemania, a estudiar allá y demás, hubiera sido distinto, pero por eso para mí la escogencia y la decisión fue ser padre tarde, para otros es ser padre joven. Lo que sí es cierto es que en el momento en que se es padre hay que dedicarle el tiempo. Así uno esté de candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, así uno sea el viceministro o el ministro o el presidente, tiene que dedicarle tiempo a la paternidad porque hay una gran responsabilidad con esos hijos y hay una gran responsabilidad de formar buenas personas, buenos ciudadanos. Su segundo es Emiliano. Emiliano. Julieta tiene 4 años, Emiliano tiene 2. Y además uno los ve en redes, porque además son una familia que se le metieron a usted en el cuento de más o menos el papá está en redes, nosotros también. Bueno, su esposa además trabaja en una agencia muy importante
en temas de redes y de comunicaciones, etcétera. Pero recuerdo hace poco haber visto en Instagram una foto de su esposa con sus hijos en una revista y usted no estaba allí. Me reí mucho viendo a usted. Ese fue, sí. Hizo una campaña con Julieta de la Clínica Santa Fe, de estilos de vida saludable, familias saludables. Ella tenía el prototipo de vida saludable, Julieta también. A mí no me escogieron, no, mentiras, yo no hice parte de la campaña porque obviamente yo, pues digamos, una cosa es la actividad pública y otro tema de publicidad y por eso no quise hacerlo. Pero yo diría más que estar con ellos en redes, ellos están conmigo en campaña y eso es algo que les recomendaría a todos los padres y es, muchas veces uno siente como que este es mi rol de padre y este es el resto de mi vida laboral, mi vida profesional, mi vida académica. Yo creo que los hijos se adaptan a la vida de uno y uno se adapta a la vida de ellos. Pero entonces lo mejor es no separar esas dos cosas porque se vuelve cada vez más incompatible. Los dos son entusiastas en campaña. Son activistas. Son activistas, por ejemplo, Emiliano utiliza muchos monosílabos, pero las dos palabras de más sílabas que dice es Julieta y dice Uteta y ativista. Porque lo escucha demasiado, yo creo. Bueno, pero digamos, yo creo que salir con los hijos a campaña, salir con los hijos a la actividad académica y demás, hay que ver cómo se logra hacer compatibles los espacios. Bueno, y tener una esposa que además esté en ese ritmo, ¿o no? Que esté en ese ritmo, que le guste. Yo creo que es importante una compañera que vea que el proyecto es un proyecto de familia. Leíamos, el otro día hablaba con ella que está leyendo el libro de Michelle Obama y pocos saben, o los que se están leyendo el libro, que ella estuvo hasta el último día del último momento posible donde él fue ya candidato presidencial, siendo senador y demás, en contra de que él hiciera política, en contra de que optara por una vía política, y siempre le pareció como un soñador y como, qué lindo, es un tipo muy inteligente, pero por favor, yo lo único que quiero es una familia estable, sólida, segura, y solo hasta el último minuto como que tomó la decisión, vamos a apoyarla. Yo creo que le pasa a muchas compañeras, digamos que a veces dicen, el proyecto de mi marido es uno, especialmente en una era donde hay mucho, digamos, donde la mujer ojalá sea profesional, sea exitosa, lo que hay es que tratar de hacer compatibles las dos cosas, que la mujer pueda ser exitosa como madre, como compañera, como profesional y que uno también sea exitoso como padre y como compañero y obviamente como profesional. Bueno, usted llega al sector público en el gobierno de Juan Manuel Santos. Es director de empleo, luego es viceministro de trabajo. Creo que era el viceministro más joven en ese momento, no recuerdo. Así es. Y luego es viceministro del Interior. Es decir, usted trabaja, a ver si recuerdo, ¿con Rafael Pardo o con Lucho Garzón? Rafael Pardo, Lucho Garzón, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera fueron los ministros durante el periodo que yo estuve Dos en del trabajo, cargos. Rafael Sí. y Lucho. Y dos del Interior, correcto. Muy bien. Pero usted es liberal, o era en su momento del Partido Liberal. Yo soy liberal, el que dejó de ser liberal fue el partido, por eso soy liberal. pero Cuénteme no un del partido. poquito más de eso. Es decir, yo soy liberal, el que dejó de ser liberal fue el partido. Digamos, yo creo que las causas liberales son causas que no son las del Partido Liberal únicamente, son causas de reivindicación, de avance en materia de derechos y libertades, de defensa de una agenda, digamos, de abrazar la diversidad y la pluralidad. Y en este caso reciente, el Partido Liberal, que había sido un defensor de agendas, digamos, progresistas, como por ejemplo todo el tema de la política LGTBI, de inclusión de minorías, que había trabajado incluso porque en Colombia se llegara a una terminación dialogada del conflicto, no una terminación a través de la fuerza. Esas causas que son en origen, que son en esencia liberales, pues las vendieron en cuestión de horas para ir a apoyar al candidato del uribismo. El uribismo es una fuerza política muy importante y respetable en Colombia, pero representa una agenda distinta a la liberal. Entonces yo respeto mucho que, por ejemplo, el Partido Conservador haga una coalición con el Partido Centro Democrático porque hay coincidencias. Es una coalición natural, digamos. Es una coalición natural, pero es una coalición clientelista, no se le puede llamar de otra manera, que el uribismo, que el liberalismo apoya el uribismo, porque durante todo el gobierno de Uribe fueron oposición y durante todo el gobierno anterior fue un partido que lideró los procesos, digamos, de proceso de paz, de agenda de avanzada en derechos y libertades, y ir a acomodarse, a acomodar lugar en el próximo gobierno es una agenda que en mi opinión no es liberal y por eso me salí del Partido Liberal y estoy feliz de haberme salido del Partido Liberal porque aquí en Bogotá, donde estamos en campaña, si fuera militante del Partido Liberal, terminaría en tarima con el Centro Democrático como está pasando con
la candidata Ángela Garzón y Miguel Uribe, candidato del Partido Liberal, que se unieron. Insisto, es muy respetable las coaliciones, pero las coaliciones tienen que ser en función no de sumar votos, sino de agendas. Y yo siento que la agenda, por lo menos programáticamente, en los estatutos del Partido Liberal es muy, muy distinta que la del Centro Democrático. Cuando uno hace solo coaliciones para ganar votos electorales y electoreras, pues yo creo que eso es lo que la gente rechaza de la política y de los partidos. Vamos a las fotos. Mira, aquí está usted con sus hijos y su señora, Ah, sí. ¿no? En la parte de atrás está su mamá. Esa es mi madre, correcto. Su mamá. Y ahí están, eso, ¿y por qué están tan verdes, hermano? Además me reclamaron, porque pues usted no es de activista y el verde, ¿cómo así no? Pero es porque estaban en una jornada en el jardín y en esa jornada Julieta empezó a coger pintura, escogió la pintura verde y empezó a embadurnar a todo el mundo. Es una jornada donde van los padres una vez cada bimestre ahí en el jardín. Y ahí está Porque si Emiliano. yo fuera Claudia López, cojo esta foto y digo, todos Ya, somos verdes. ahí digo, no, yo no estoy verde, Julieta está verde. Bueno, y le tengo esta otra. Mira, aquí está usted en su posesión. Si mal no recuerdo, es la primera posesión aquí. Sí, esa fue en empleo como viceministro del Trabajo, correcto. ¿Cómo le fue con Santos? Pues yo Era el presidente con la imagen favorable más baja hasta ahora. Sí, Ahora creo que ya le gana el yo creo que el actual. presidente actual le está ganando. El presidente Santos, creo yo, es un liberal. Creo yo es un liberal. Y como hombre liberal, pues primero no objetó esto. Estaban más nerviosos otros que el presidente frente a la posesión. Segundo, pues fue un hombre que impulsó unas agendas que yo lideré, como el tema de apertura en materia de derechos humanos, de un decreto de no discriminación contra la población LGTBI y que firmó él. Fue un presidente que en temas de empleo le apostó al primer empleo. A mi modo de ver, una agenda liberal, una agenda en economía más bien conservadora, te soy sincero. En la agenda económica, pues tenía un ministro de Hacienda conservador, fue muy ortodoxo en temas económicos. Yo a veces soy más liberal en temas económicos, es decir, estoy Liberal dispuesto... en términos socialdemócratas, digamos. Sí, dispuesto a que el Estado gaste un poco más con tal de que logre los objetivos sociales, y en eso el presidente Santos era un tipo más conservador, que anteponía los objetivos monetarios y económicos. Ahí teníamos diferencias, pero pues me parece que es respetable en ese sentido. Y me parece que hoy ese talante de buen demócrata se está mostrando en que él se ha mantenido al margen de lo electoral. Tiene todo para meterse, o sea, podría salir a darle pata todos los días al gobierno, podría salir a hacerle oposición, podría salir a... ¿Y por qué no lo hace Santos? Pues yo creo que es un tema de decisión Aunque sí personal. salió hace poco en una entrevista y lanzó varios dardos. Eso sí lo dice. Sí, pero yo siento que en lo estructural, digamos, el contraste es el expresidente Uribe o el expresidente Gaviria. Que Bueno, están dedicados... Pastrana está repartiendo avales del Partido Conservador. Pastrana está dedicado. Claro, yo creo que le hacen... Yo creo que los presidentes tienen que ser expresidentes, los expresidentes tienen que ser expresidentes. Los Estados Unidos es un excelente ejemplo. Republicanos y demócratas, por igual, de la misma manera, tienen como un acuerdo tácito de que se retiran de la política y dejan de joder. Ya lo rompió Obama, ¿no? Obama ya salió a reaccionarle a Trump y está recorriendo los estados diciendo que cuidado con Trump. Ahí hay un cambio justamente con el presidente Obama y el mismo presidente Trump y lo que implica esto. Pero en principio los expresidentes se quedan, digamos, al margen de temas políticos. Yo creo que eso es bueno para Colombia. El expresidente Betancourt fue un muy buen ejemplo de eso. Belisario Betancourt fue un muy buen ejemplo de un expresidente retirado que se encarga más bien de que las cosas funcionen y de facilitar y de impulsar agendas distintas que las agendas políticas, agendas culturales, agendas O sea que Santos no tiene candidato para la alcaldía de Bogotá. No. Santos ¿Usted ha hablado con el expresidente y le ha dicho, oiga... No del tema de campaña, he hablado más con sus hijos, pero sé que el presidente Santos no se va a meter en ningún tema electoral. Bueno, y usted escribió este libro. Ahí lo tenemos firmando libros de Googlecracia y recorrió el país y lo invitaron de varias universidades para que diera, bueno, ¿qué es este cuento de la Googlecracia? Y además uno lo ve muy metido en redes y cuando sale del gobierno, en un momento antes de volver a ingresar, empieza a montar toda una plataforma digital para que la gente haga una especie de accountability, trabajo en redes. ¿De dónde sale ese cuento de la Googlecracia? Pues la Googlecracia es una idea sencilla y es cómo está transformándose la democracia en la era digital. Y no es solo por las redes sociales, por eso no es Facebookcracia, no son solo las redes sociales, sino es la tecnología en general la que está cambiando nuestra democracia. Uno, porque cualquiera tiene el poder de comunicación
en un celular de un canal de comunicación. O sea, hoy de verdad, de un canal de televisión, una audiencia grande con un buen influenciador y demás puede llegar al mismo número de personas, un video en redes sociales o en YouTube que en prime time de un canal de televisión. Eso democratiza el acceso a la información. Abre también el boquete de las llamadas noticias falsas que polulan hoy en día. Eso implica también que la gente ya no siente que basta con ir a escoger al candidato cada 4 años. Yo elegí a este senador y este es mi senador. Yo elegí a mi alcalde y este... Sino que las personas sienten la necesidad de estar permanentemente informándose, opinando, criticando y aportando. Eso nos lleva a una situación y es esta transformación de la democracia. ¿Cómo le hacemos frente? ¿Con más o con menos democracia? Hay muchas personas que consideran que fue un desastre haber hecho un plebiscito. Yo no, porque Lo él perdimos. no lo ganó y yo lo gané. Por eso. Ustedes perdieron, nosotros ganamos. Claro, nosotros Digo perdimos. nosotros los que estuvimos con él, no. Sí. Nosotros perdimos. Y mucha gente dijo, qué estupidez haberle preguntado a la gente. No. Hay gente que dice, qué desastre el Brexit, fue un error, ¿para qué les preguntamos a la gente? Entonces, esas personas sienten la democracia, más democracia no es la forma de hacerle frente, porque están las noticias falsas, por etcétera, etcétera. Yo creo, en cambio, que nosotros, obviamente hay un proceso de aprendizaje en el Brexit y en el plebiscito, polular las noticias falsas, en ambos, de lado y lado. Ahí necesitamos gente que sepa discernir, leer y decir, esta vaina si la dice Pepito Pérez es confiable, si la dice un medio XY, pues no es tan confiable. Pero ante ese desafío tenemos 2 ejemplos contradictorios. En marcha, Emmanuel Macron se elige como Zeus. Arrasa 62% de mayorías, arrasa en el Congreso. Y al año, porque estamos en la era digital, al año está contra las cuerdas. Al año está contra las cuerdas por el movimiento de los chalecos amarillos. Se le cae la popularidad y la gente le dice, o sea, digamos, una atención, él podía haber dicho un poco lo que está haciendo el presidente nuestro y es, me atrinchero en nuestro sector más sólido del centro democrático. No, ahí dijo, me bajo de la trinchera y me bajo al nivel de la gente con mis contradictores y arma el gran debate. A diferencia de lo que estamos haciendo acá o de lo que está haciendo, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, que ante los desafíos de que cae en popularidad, porque eso le va a pasar a cualquiera. Empieza a echar la culpa a todos. Es exacto. Entonces, yo lo que creo es que eso hay que hacerle frente con más democracia. Y por eso, como alcalde de Bogotá, lo que estoy planteando es los grandes temas de ciudad los tenemos que debatir, deliberar y decidir en tiempo real. Yo, por ejemplo, propuse, si hacíamos consulta interpartidista, que ese día la gente votara, por ejemplo, sobre el metro. Eso que ha generado tantas suspicacias, que el metro, que es elevado, que es subterráneo, que la gente diga, bueno, ¿qué es lo que queremos? Y mucha gente dijo, incluido el ministro de Hacienda anterior, Mauricio Cárdenas, dijo, no, eso es populismo. Yo le dije, si la gente no puede decidir sobre el medio de transporte en el que anda, pues todos son muy brutos, o lo que hay es una arrogancia intelectual de nosotros los gobernantes que creemos que la gente no puede decidir. O por ejemplo, usted, ya que toca el tema, mire, le voy a hacer una pregunta. Usted fue que fue viceministro del Trabajo. ¿Qué tal que le preguntaran a los trabajadores, oiga, ¿usted quiere que de la nómina de las empresas le sigan dando 4% del total al SENA, 3% a las casas de compensación, 2% a bienestar familiar? ¿O prefiere que le den ese 9% a usted? ¿Qué opina? Y podemos hacer una consulta. Buena pregunta. Entonces, lo primero, esos parafiscales se desmontaron en la reforma de 2012. Yo creo que era un error tener, a través del empleo formal, estar financiando, por ejemplo, el SENA. El SENA es muy importante financiarlo, pero financiarlo a través de un impuesto al empleo formal, pues lo que hacía era desincentivar que los empresarios contrataran de manera formal. Por eso estuvo bien haberlo trasladado al impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que pasa con esa pregunta? Lo mismo también si éramos listos, solo pagan impuestos los pelirrojos, por ejemplo. Seguramente a la gente le parece maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Tú le tienes que plantear a la gente la decisión informada. Y la decisión informada es, si ustedes hacen eso y se desfinancia el SENA, pues no va a haber formación para el trabajo. A nadie. A nadie. Y se va a desmontar esto. Entonces, obviamente a nadie le gusta pagar impuestos, pero cuando la gente entiende que tiene unos costos, sacar adelante un proceso, la gente es inteligente. Yo creo que hemos subestimado. Bogotá es una ciudad vibrante. Por eso, pero de gente ¿por qué que no lee, que se someterlo informa. entonces a una consulta? Se O, puede, por ejemplo, es que yo las creo cajas que de compensación. Dígale el al 4%. empleado. Dígale al empleado, venga, ¿usted quiere o no quiere cada compensación? ¿Quiere en su paycheck, en su cuenta todos los meses ese porcentaje? Ese ¿O 4%. quiere aportar? Sí. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo. Pero también dicen, es populismo. ¿Cómo? No, pero yo creo que no es populismo. Yo creo que el trabajador puede decir, oiga, yo quiero ese 4% o quiero un sistema de subsidio familiar. Con la salvedad
¿Es el 4 o es el 3? Es el 4%. Con la salvedad, algo que es importante, con la salvedad que hay que entender que el subsidio familiar que está encaminado es a financiar a los de más bajos ingresos, pues tú tienes que asegurar siempre que ese subsidio, esa compensación se garantice. Si no es vía subsidio familiar y el 4%, a través de qué mecanismo se va a financiar y que la gente también entienda que eso es una alternativa. O sea, hay que ponerle a la gente las decisiones y creer y confiar con que si tú haces una tarea responsable, vas a tener votantes cada vez más informados. Y te digo, si no lo hacen así, igual va a pasar. En el Reino Unido, cuando una petición, por estúpida que parezca, obtiene 100.000 firmas de apoyo de personas en el censo, obliga al Parlamento a ponerlo de primero en el orden del día. Y eso ha hecho que temas que parecen tontos ¿Se vuelvan de primer orden? Se vuelvan de primer orden, porque es que la arrogancia de los gobernantes es creer que ellos son los únicos que saben cuáles son los temas de primer orden. En el Reino Unido, por ejemplo, estaba de último en el orden del día de debate los temas de vacunación. Una niña, Faye, se enfermó, contrajo meningitis B, quedó en evidencia que en el Reino Unido no existe vacunación para la meningitis B, y en cuestión de 5 días había 850.000 firmas para que se debatiera en el Parlamento británico si el NHS tenía un paquete de vacunación, como lo tenemos en Colombia, por ejemplo, que es un paquete de vacunación completo y no solo hasta el primer año, sino después del primer año. Ese tema que era supuestamente tonto, apareció en primer orden del día y fue aprobado. Oiga, alguien que tiene muchas diferencias con usted, pero no lo voy a decir quién es, me dijo, ese man en el fondo es muy buena gente. Y me mandaron esta foto. Ahí está usted en el fondo. En el fondo, ahí lo veo buceando. ¿Usted es buzo? Yo soy buzo. Y ahí supongo que tiene tiempo de pensar, ¿o no? Así es. Porque ahí sí no hay para ahí no puede abrir usted el Instagram. No, de hecho lo más agradable del buceo es la desconexión que hay debajo del agua. O sea, la enorme tranquilidad que se vive allá es uno de los elementos, aparte de ver esa majestuosidad de nosotros conocemos el planeta, pero conocemos una tercera parte del planeta que es la Tierra, la superficie. Las 2/3 partes del planeta es la que más desconocemos. Entonces es fascinante estar allá abajo. Bueno, y le tengo esta otra, también es bailador. ¿Cómo se dice esa vaina? Eso es la yona, es un baile típico de La Guajira. Y básicamente, el que haya ido a La Guajira y no haya bailado la yona, eso lo acaban. Entonces, es muy difícil de bailar y más con gracia. Y más con esa pinta rolo allá. Confieso que no lo bailé sí. con gracia, pero pues me tocó bailarlo, me puse el sombrero y lo bailé. Oiga, le tengo que hacer una pregunta precisamente porque usted fue viceministro del Trabajo y es ¿más Estado o menos Estado? Yo soy de los que piensa que hay que reducir una cantidad de subsidios que están haciendo que la gente no se emplee porque tiene una cantidad de cosas garantizadas y lo hemos estado conversando aquí con el Centro de Pensamiento que dirige Daniel Reisbeck, aunque usted sí, que él se declara libertario y pues la universidad no tiene una tendencia más de libertad económica, pero ¿hasta dónde el Estado? Porque está llegando a un punto donde la informalidad en Colombia en las primeras 23 ciudades está cercana al 50%, pero si lo extendiéramos, usted que fue viceministro sabrá que puede estar por encima del 60% si tomamos los 1.100 y pico de municipios. Entonces, ¿no será que ese exceso de subsidios, tenemos Familias en Acción, ahora tenemos el PAE, tenemos subsidio a la tarifa de servicios públicos, tenemos una cantidad de cosas, puede hacer que alguien diga, mire, uno, pues en un municipio de categoría sexta, que son los mayoritarios, es muy difícil encontrar un empleo formal porque la carga laboral es importante. Contratar un empleado salario mínimo debe estar por el orden del 1.400.000 mensuales para una empresa, luego es muy costoso, pero además de eso tienen un conjunto de subsidios que hacen que en últimas de hambre no se muera, pero tenga unas limitaciones. ¿No será que esto es con menos Estado o con más Estado? Es una muy buena pregunta y está en la esencia del debate político económico y es, ¿existe tal cosa como el almuerzo gratis? Es como que te doy un subsidio entonces, y a cambio de eso, entonces hay un debate y es, yo le quito a gente productiva, porque finalmente los que pagan impuestos son las personas productivas o los capitales productivos, le quito a los productivos y se lo doy a los improductivos. Ese es el debate supuestamente. Pero hay evidencia, porque además yo creo que esto no debe ser un debate solo ideológico, sino tiene que ser un debate con evidencia económica. Sí. Hay una evidencia económica muy valiosa que presenta Peter Lindert. Es un econometrista y un historiador económico que trabaja las cifras de los países de la OCDE en los últimos 100 años y analiza si existe una correlación entre gastar en subsidios, gastar en la gente, lo que llaman el gasto social, y el crecimiento económico. Uno creería que sí es cierta esa teoría que tú planteas y es, yo me estoy gastando mucho en subsidios y entonces la economía no crece, pues la correlación sería negativa. Crecen los subsidios, decrece la economía o viceversa. Caen los subsidios, sube la economía. Pues lo que demuestra él con econometría, no con ideas o con teorías o discursos, lo que demuestra con econometría es que no existe una relación. No existe una relación
entre inversión y gasto, no, gasto social, ni siquiera es inversión, porque excluye la de educación. Todos estamos de acuerdo que la educación, invertir en educación y de calidad y de primera infancia, todo eso es una inversión, no un gasto social. Aquí estamos hablando de los gastos en pensiones, de los gastos en licencias de maternidad, de los gastos en incluso seguros por desempleo, o sea, lo que llamamos subsidios, familias en acción. ¿Qué es lo que encuentra él? Encuentra básicamente que no hay correlación, pero ¿por qué? Porque cuando tú inviertes en el bienestar de la gente, ejemplo, en salud gratuita, que es subsidiada, no hay nada que hacer. Cuando inviertes en que una madre no trabaje y sea improductiva porque está dando y está lactando a su hijo durante un periodo no de 3 meses o 4 meses como está en Colombia, sino de pronto de 96 semanas como está en Suecia, hace que ese niño sea mucho más productivo. En Estados Unidos, por ejemplo, que creen lo contrario, dicen, no le damos ni un día de licencia de maternidad paga. Entonces, ¿qué es lo que encuentra él? Dice, eso que parece un gasto social, realmente lo que hace es que la gente sea más productiva. Y los países que gastan mucho en lo social, Suecia, Noruega, Dinamarca, son países que son altamente productivos. La gente trabaja menos y produce lo mismo. O trabaja menos tiempo, pero porque tienen mejor conocimiento, son más saludables, etcétera, producen más. Entonces yo honestamente creo que necesitamos no regalar plata, pero sí tener un sistema social generoso porque vamos a tener mejores resultados Y ese dicho de productividad. es que una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca. Y ahí es donde se diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre Cundinamarca y Dinamarca? Los subsidios condicionados son perversos. Los subsidios condicionados es, si yo verifico, Santiago, que tú eres pobre y que sigues pobre, te sigo dando el subsidio. Entonces, ¿qué necesito? Yo llego aquí a tu casa y digo, ay, que es que el piso es de tierra, pobre. Estás trabajando. Entonces, esos subsidios que están concebidos como para recibir el subsidio se necesita ser pobre, tienen unos altísimos costos administrativos, es decir, necesito un montón de burócratas revisando que el piso sea sucio, revisando todo eso, me gasto gran parte del subsidio simplemente en cómo administro el programa. Pero lo más grave de todo, la señora que recibe Familias en Acción, que es básicamente por cada hijo un monto. Digamos que tiene 3 hijos, digamos que recibe 700.000 pesos o 650.000 pesos de Familias en Acción con sus 3 hijos al mes, por tenerlos yendo al colegio y demás. A esa señora le estamos diciendo, si usted acepta un salario mínimo, le quito los 650.000. Entonces, para efectos económicos, a la señora lo que le estamos diciendo es, si usted se formaliza, porque ella no se queda con lo de Familias en Acción, ella tiene su ingreso de Familias en Acción más un ingreso en la informalidad. Va y vende arepas, hace empanadas. Tiene un ingreso en la informalidad. Entonces, lo que le estamos diciendo a esa señora es, si usted consigue un empleo formal, va a dejar de recibir los 650.000 de Familias en Acción. Antes ganaba entre los 650.000 de Familias en Acción y los 700.000, los 800.000 de su ingreso informal, ganaba 1,5 millones o 1.300.000. Pasaría a ganar 800.000. ¿Va a aceptar el empleo? ¿Sí o no? No. Cualquiera con sentido común dice no. ¿Qué hacen en Dinamarca? En Dinamarca te dicen, por cada hijo que usted tenga, así sea usted el señor Maersk, el hombre más rico de Dinamarca, o el hombre más pobre, por cada hijo que usted tenga le vamos a dar el mismo monto. El señor más rico ya pagó eso con creces en impuestos, entonces le entra ese cheque y pues ni se entera. El hombre más pobre lo aprovecha. ¿Qué beneficio tiene este tipo de política social universal, no condicionada? Primero, no genera incentivos perversos. Y es básicamente, si yo me tengo que quedar pobre para poder recibir el subsidio, me quedo pobre. Exacto. Y segundo, genera una reducción sustancial en los costos de administración de los programas. Porque ese programa, ¿yo cómo lo administro? Con un clic, disperso los recursos. A diferencia de cómo administro Familias en Acción, con un montón de burócratas revisando si la gente es pobre o no. Burócratas que además los ponen los políticos. Que además son cuotas políticas en la mayoría de los casos. Luis Ernesto Gómez, aquí a Rectoría ante la Amiga Internacional. Ya regresamos. A Rectoría ante la Amiga Internacional, hoy estamos con Luis Ernesto Gómez y antes de la pausa estábamos hablando de estos temas de los subsidios. Por supuesto, Luis Ernesto, yo defiendo más la libertad económica que paradójicamente no va en contra de la renta mínima. Usted sabe que hay muchos de la escuela austríaca que en algún momento dijeron aquí lo que hay es que tener una renta mínima y que la gente de ahí pueda pagar algunas cosas, sino que el Estado garantice. Pero yo siento, no sé usted qué opina, que esa discusión no la hemos dado con suficientes argumentos en Colombia. Es decir, ¿cuál es la posición, por ejemplo, económica? Y usted lo decía bien ahora del Partido Liberal, que usted me decía, yo sigo siendo liberal, el Partido Liberal no, el Partido Liberal es un partido socialdemócrata, hace parte de la Internacional Socialista, etc. El Partido Conservador, que es mi partido, tampoco uno ve que defienda cuál es la postura económica
del Partido Conservador. En estos días estaba leyendo uno de los últimos libros, creo que el último de Francisco Gutiérrez Anín, donde en las primeras páginas decía, el Partido Liberal es un partido socialista, que se declara liberal, y el Partido Conservador es un partido socialista que se declara conservador. Es decir, ¿cuáles son las diferencias reales en política económica, Luis Ernesto? Pues deberían existir. Y yo creo que la discusión donde todos los partidos deberíamos tener un consenso es en la importancia de tener responsabilidad macroeconómica, porque a los que nos interesa la política social, el daño más grande que uno puede hacer a la gente es la hiperinflación que está viviendo Venezuela, la hiperinflación que está viviendo Argentina, administrada por figuras muy distintas, digamos, de populismo del más barato de izquierda en el caso venezolano y una agenda más conservadora y de derecha en el caso argentino, pero el daño nefasto de la inflación o de la hiperinflación al que afecta es al que no tiene plata. ¿Y quién es el que no tiene plata? El que vende su trabajo y al que le sale más caro cada cosa en el supermercado porque la valorización de los bienes o del capital pues crece nominalmente, pero el salario no. Entonces, yo creo que aparte de eso, de ese consenso que deberían tener todos los partidos demócratas, donde sí deberían una visión muy, muy marcada es sobre eso que hablábamos ahora en la pausa, y es hasta dónde va la responsabilidad de la economía y del mercado sobre el bienestar social y hasta dónde la sociedad debe servir al mercado. Yo soy un convencido que el mercado debe servir a la sociedad, no al revés. Cuando uno asume una posición libertaria en materia económica o neoliberal, y es básicamente que la mano invisible entre y resuelva todas las disputas económicas, la única verdad que hemos encontrado es que la mano invisible alguien la maneja. Eso no es tan mágico que eso es ni contrario tan maravilloso al liberalismo económico. Claro. Porque en el liberalismo económico, yo no creo en el término neoliberal, yo creo en el liberalismo económico, pues lo que sí decimos es, el Estado tiene que intervenir para garantizar la competencia. Exacto. Si usted no me venga a mí a decir que en una economía donde hay oligopolios hay libertad económica, no, tampoco. Es que ahí es donde yo siento que hay una discusión, pero le tenía sobre eso una pregunta. En uno de los programas que emitimos hace unas semanas, Lucho Garzón, que además fue su jefe, ahí sentado, él decía que él sí está de acuerdo con que en Colombia haya un salario mínimo diferencial. Porque es que en un municipio de categoría sexta, Luis Ernesto, dígame qué papelería, qué cigarrería, qué restaurante, qué negocio puede pagar lo que cuesta un trabajador de salario mínimo. ¿Usted qué opina? Yo creo que esa discusión, desde el punto de vista económico, te va a arrojar las barbaridades que dice el actual ministro, y es que el salario es ridículamente alto, porque se sientan en una tabla Excel y dicen cuánto gana el colombiano promedio, cuánto es el salario mínimo, y van a llegar a la conclusión de que es demasiado alto. No, no es demasiado alto el salario mínimo en Colombia. Eso sí, digamos, cuando vemos la brecha salarial, cuando somos conscientes que este es uno de los países más desiguales del mundo, es porque hoy la distribución de la producción nacional entre el capital y el trabajo es asimétrica, es inequitativa. Pesa demasiado el factor capital y pesa muy poco el factor humano y el factor trabajo. Por eso es que el salario mínimo no debe ser diferencial. El salario mínimo, como está, es mínimo, remínimo. Y con eso, te puedo decir, muchos hogares en Colombia no viven con un salario mínimo. Pero vaya usted, por ejemplo, a Ambalema, pero la forma, norte del Tolima. Pero ¿Quién le puede pagar eso? Por eso, pero entonces te digo, ¿cómo se sube el salario mínimo? ¿Cómo se sube el salario mínimo? O sea, la solución no es bajar el salario mínimo. La solución es generar las condiciones de productividad para que puedan pagar ese salario mínimo. Entonces, aquí la discusión no es decir, subamos el salario mínimo porque es justo socialmente únicamente, no. Lo primero es que decir, el salario mínimo ya es mínimo. De ahí para abajo no se puede y no es aceptable socialmente. Y ahí lo que tenemos que revisar es cómo es la distribución del capital, digamos, de las utilidades dentro de los factores de productividad que son trabajo y capital y tierra. Y llega el punto central, y es por qué hoy no puede pagarle esa papelería, porque tenemos una economía que es poco productiva. Porque el factor humano que podría ser más productivo no lo es porque hemos hecho pocos esfuerzos en educación. La forma como sacamos adelante a una economía, la bogotana, la colombiana, es invirtiendo en la gente. El futuro no es del capital, el futuro es de la gente, el futuro es de la inteligencia, del conocimiento, de la creatividad, la forma de resolver problemas. Esa es la cuarta revolución industrial. Y tenemos economías como la norteamericana donde los grandes capitales se han formado no porque
Y las grandes riquezas no se han formado por que alguien tiene un capital y una tierra productiva, no, se han formado por unas grandes ideas que están marcando la pauta. En Singapur, que es una de las economías más prósperas hoy, el cambio no es porque tengan hidrocarburos, ni materia prima, ni capital. Tienen gente bien formada y bien educada. Y ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. ¿Cómo subir el salario? No por decreto únicamente, porque subimos la productividad. Entonces, Pero yo cuando no el creo que salario la mínimo solución sube sea... por encima de la productividad, Luis Ernesto. ¿Cómo? No, Cuando el salario mínimo jamás. sube por encima de la productividad. Es que sube no, jamás ha subido por encima de la productividad. La fórmula es aumento de la inflación, Sí. más productividad. Tú tienes dentro de la ecuación de aumento, es aumento de la inflación, más productividad, y a menos de que haya una negociación donde las dos partes, empresarios y trabajadores, pacten algo adicional. Aquí Pero uno de los subieron el factores salario mínimo determinantes por es la primera productividad. vez tanto en 25 años y ahora hay 2 puntos de desempleo adicional. ¿Tiene alguna relación? Porque los empresarios se me han quejado permanentemente de decir, mire, tenía 50 empleados del salario mínimo, la empresa no está vendiendo más, que es un poco el tema de que hay que ser más productivos, y yo lo que hice fue salir de 3 y bueno, y entonces generé pues 3 puestos de empleo que ya no estoy generando. Entonces sí existe la relación porque usted se dará cuenta que hay economías que están creciendo y lo que dicen es el salario mínimo es mínimo, nadie puede pagar por debajo, ¿no? Es decir, alguien me dice a mí, no, es que con el salario mínimo, 2 salarios mínimos, ¿quién vive con eso? Pero usualmente son gente amigos de uno que son estratos medios, medios altos, etcétera, que tampoco entienden, porque yo sí le digo una cosa, ese salario de hoy, 828.116 pesos más el auxilio de transporte más dotaciones más todo lo que corresponde en un municipio de categoría sexta, sobre todo en la periferia, es un salario que le permite a la gente vivir dignamente. En Bogotá no sirve para nada, en Bogotá es para no morirse, no para vivir. Entonces, esas discrepancias, ¿no cree que podríamos arreglarlas de esa manera? Pero ¿cuál es la manera de bajar el salario? Diferencial. No, no creo que sea la diferencia. Y a tu pregunta de si el aumento en el salario mínimo es el responsable de... No el único responsable. Bueno, pero uno de los responsables, la respuesta categórica es no. Los hogares de menores ingresos son los hogares que más gastan, porque no les queda para ahorrar. Como son los que más gastan, son los que más aportan a la demanda agregada de la economía, a la macroeconomía, y lo que hace que una economía crezca y produzca y genere empleo es el crecimiento macroeconómico, que la gente consuma. Si tú le das más capital a los hogares de bajos ingresos para que consuman, se lo van a gastar todo en consumo, no van a ahorrar, sino van a consumir y eso dinamiza la economía y a su vez genera más empleo. Sí, pero la empresa Entonces, que tuvo que prescindir de salarios para pagar el nuevo salario. claro, pero eso es sin una empresa improductiva, es una empresa que no está optimizando ni que tiene niveles de productividad elevados. Tú eres improductivo cuando tienes unos trabajadores que no están al máximo de su potencial. Y hoy en Colombia eso ocurre por falta de educación o porque todavía tenemos una mano de obra no calificada muy grande. La única solución para mejorar los salarios es aumentar la productividad y la productividad del factor humano. Frente al tema de la caída del desempleo, voy a decirte por qué hoy tenemos, el aumento del desempleo. Hoy la gente no está invirtiendo en Colombia. Los empresarios no están invirtiendo en Colombia porque no ven certezas. Paradójicamente, la elección presidencial para los empresarios se trató de tener certezas. Y no las ven. No las ven. Hoy los niveles de inversión están abajo. Los niveles de inversión extranjera están abajo. ¿Por qué? Porque sienten que el país, en vez de mirar para adelante, está mirando para atrás. Está reabriendo una discusión de una negociación, está haciendo una agenda. En cambio, si tú dijeras, vamos, ya, esa vaina no nos gustó, unas cosas, miremos para adelante, cerremos el proceso de paz. ¿Qué es lo que necesita el país? El país no necesita saber en qué anda el vergajo de Santrich. Qué desastre Santrich. Le ha hecho más daño Santrich al proceso de paz que el mismo Uribe. El país lo que necesita es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la infraestructura vial? ¿Qué vamos a hacer con la vía del llano? El país lo que necesita es saber qué vamos a hacer con todas las apuestas de educación, cómo vamos a lograr ser competitivos a nivel global, cuál es ese diferencial, etcétera, etcétera. Eso es lo que debería estar y eso generaría las condiciones de inversión y de crecimiento económico. Y como no lo estamos haciendo, sino estamos enfrascados en discusiones políticas, y las discusiones políticas de esa naturaleza no le sirven a la persona del común ni a la economía, el país no avanza. Ojalá el presidente Duque, que es un tipo que sabe de economía, entienda de economía, deje de escuchar, digamos, al ala más radical de su partido, haga lo que hacen los británicos que dicen country over party, primero el país y después el partido, que priorice el país y se dedique a sacar una agenda de desarrollo social y económica y no de peleas políticas. Usted se va a enfrentar contra estos personajes posiblemente en una campaña de la alcaldía de Bogotá. ¿Qué opina usted de nuestro amigo Miguel Uribe? Muy a mi pesar,
porque trabajé con él muy bien cuando él era secretario de gobierno y yo viceministro del Interior. Muy a mi pesar, él más que una campaña a la Alcaldía Mayor de Bogotá está haciendo una campaña por quitarle votos a la candidata del Centro Democrático. Se ha trincherado en el ala más radical que tiene hoy la alcaldía. Entonces usted dice, él se fue a la derecha, Se ultraderechizó. pero siendo liberal. Pues ahí demuestra que el Partido Liberal ya no es liberal. Claudia López. Es colega de coalición, es una mujer trabajadora y valiente y espero ganarle el proceso de selección para ser yo el candidato único de ¿Y la si coalición. no ganan, entra al gobierno distrital si ella es la alcaldesa? Pues yo, en todos los temas hemos dicho, aquí la coalición no puede ser en función de coalición burocrática, sino programática. Claro, Para mí pero más usted puede ser importante que secretario de entrar yo, despacho y me promover interesa un mucho programa. me interesa mucho más que entren el programa y las propuestas de activista. Eso va bastante avanzado, pero no tendría ningún problema en trabajar con Claudia o con Celio o con Jorge, que son los candidatos que hacemos parte de la coalición por Bogotá. Pero ¿no le parece que podría ser una coalición? Porque usted ahorita me ponía el ejemplo británico Country Over Party y también está el caso alemán y todos, donde en últimas hay unas fuerzas políticas que dicen, mire, vamos a una consulta y independiente de quién gane, pero vamos a gobernar juntos y gobernar juntos es estando en el gobierno. No, yo sí estoy absolutamente convencido que le hizo mucho daño al país la idea de que la mermelada era que hubiera representación política Eso es un error. en el gobierno. Eso es un error. La crítica justa al gobierno del cual yo hice parte, de que se acordaran inversiones departamentales, inversiones a ciertos parlamentarios en función de votaciones, esa crítica es muy distinta a la representación en un gabinete. El hecho que en un gabinete hubiera un representante del partido de la U, un representante del Partido Conservador, de los partidos que tengan en la coalición. Yo creo que eso, por ejemplo, le serviría mucho al actual presidente, gobierno. pero no porque esté repartiendo mermelada, no se equivoquen, es porque los partidos con los cuales hizo campaña, que por ejemplo es el Partido Conservador, el Partido Liberal, que pues por eso yo no estoy allá, pero que hicieron campaña, si hacen parte del gobierno, pues que tengan una representación del gobierno es lo más natural, que las figuras que hicieron campaña y que representan esa agenda política puedan ejecutarla desde un ministerio es lo más natural. Entonces yo no tengo ningún problema en eso, pero lo que te estaba diciendo es, para mí la prioridad es ser yo el candidato de esa coalición, el candidato que compite por la Alcaldía Mayor de Bogotá y que ellos son bienvenidos como secretarios de mi despacho, no al revés. Carlos Fernando Galán. Es el que está más cerca de Claudia López. En términos de encuestas, dices Encuestas, tú. sí. Sí, porque en términos programáticos no tanto. Sí, no, ahí no. En términos de programáticos no encuestas. tanto. Con Carlos Fernando tengo una amistad personal. Compartimos principios liberales. Creo que él es un liberal de verdad. No como el que tiene el aval liberal, que me está pareciendo bastante conservador. Muy respetable, pero lo veo como Yo desubicado lo hice en el porque partido. sabe usted que yo soy muy conservador. Pero con Carlos Fernando tenemos grandes diferencias en el sistema de movilidad. Él cree que puede ser una opción seguir construyendo troncales de Transmilenio y yo creo que esa opción de continuar con muchas de las políticas del alcalde Enrique Peñalosa Ya no. es mala para la ciudad, nos mantiene chiquitos. Hoy yo decía, increíble que el debate sea si que llegaron unos buses con gas. Se le reconoce, se le da a la actual alcaldía que está renovando la flota. Pero es que la discusión en Bogotá tenía que haber sido hace décadas, metro. Y la razón por la cual no tenemos metro es porque el alcalde Enrique Peñalosa desde su primer mandato ha estado convencido ¿De qué es Transmilenio? que es Transmilenio. Y esta administración no ha sacado adelante el metro y hasta ahorita abrió la licitación porque lo que querían y cambió del metro subterráneo al metro elevado, ¿para qué? Para poder tener recursos disponibles para Transmilenio. Le dijo a una consultora, tengo tanta plata, que es la del metro subterráneo. ¿Qué puedo hacer con esa plata? Necesito canastas, necesito que me diga cuántas troncales de Transmilenio más metro podemos hacer. Y la opción de Peñalosa fue decir, Transmilenio por la séptima, Transmilenio por la 68, Transmilenio por la avenida Cali. Y medio metro y metro elevado. Yo estoy convencido que la solución hubiera sido metro, subterráneo, pesado, red metro, primera línea, segunda línea y no construir más Transmilenios. Los que hay, cuidarlos, mejorar las frecuencias, Pero no mejorar más. la infraestructura, pero no más Transmilenio porque eso es una solución que no es sostenible para una ciudad del tamaño de Bogotá. Porque si todas las formas de movilidad compiten por la superficie, no es, digamos, en algún momento colapsa. Si yo como voy en mi vehículo particular, en mi bicicleta, en mi motocicleta, a pie, compito con el bus, pues voy a tener menos espacio. Si ese bus va o si ese vehículo va en lo subterráneo o en lo elevado, vamos a tener más espacio para el resto de la movilidad. Ángela Garzón.
Pues Ángela, creo que es una mujer, es un poco una mujer en el lugar equivocado. Creo que ella está en una situación parecida a la que el presidente Duque está, y es que representa, digamos, una agenda un poco más progresista, pero por estar en un partido tan excesivamente conservador, termina no haciendo lo que cree, sino haciendo lo que le toca hacer y diciendo lo que le toca decir para ganar campañas, para complacer al líder máximo, el señor senador Álvaro Uribe, y finalmente se desdibuja. Me parece que una mujer valiente como ella podría estar mejor en el Partido Liberal, donde militó muchos años y donde coincidí con ella. Y otro garzón. Lucho, amigo, buen conversador, fue un buen alcalde de Bogotá y pues espero que podamos terminar en la coalición juntos. ¿Y usted cree que él va a la coalición con ustedes? Pues yo lo he insistido mucho, le he dicho en privado y en público que nos acompañe, pero será una decisión de él. Entonces serían Claudia López, Luis Ernesto Gómez, Luis Eduardo Garzón. ¿Quién más va en esa coalición? Entonces, hoy la coalición formal es Claudia López, Jorge Rojas de la Colombia Humana, Celio Nieves del Polo Democrático y Luis Ernesto Gómez de Activista. No hay nadie más en esa coalición. Esos son los 4 precandidatos. Y se van a unir para sacar uno solo. De ahí va a salir un solo candidato. ¿Cómo van a nosotros definir invitamos a Lucho Garzón, no quiso participar, esperemos que más adelante se sume, pero en estos momentos es de la coalición y el acuerdo es que antes del 27 de julio tenemos una candidatura única. ¿Y cómo? No hemos decidido, estamos en ese proceso. Acordamos que el 5 de julio anunciamos cuál iba a ser el mecanismo, pero aquí se están desarrollando unos foros, unos debates públicos. Esos debates tienen unos espacios de votación por las propuestas. Ese va a ser un criterio. Otro criterio va a ser probablemente una encuesta. Otro criterio va a ser los elementos programáticos y de consenso. Pero la decisión definitiva la vamos a presentar los bogotanos a más tardar el 5 de julio y tener de ahí un mecanismo que nos permita tener candidatura única el 26 de julio. Bueno, muy bien, Luis Ernesto. Última pregunta sobre el tema de Bogotá. Siendo usted de Medellín, ¿no? Siendo yo bogotano, pero me reconozco tolimense con toda tranquilidad, ¿será que Bogotá, digamos, sí existe la bogotanidad, por ponerlo de alguna manera? ¿Sí existen los bogotanos hoy en día? ¿O qué es ser bogotano hoy en día? 4 de cada 10 bogotanos no son nacidos en Bogotá. Me incluyo dentro de ellos. He vivido toda mi vida acá, pero no nací aquí. Pero me siento bogotano, he desarrollado mi vida en Bogotá, mi familia es de Bogotá. Y tenemos que asegurar que todos esos que son bogotanos por elección o por destino o por lo que sea, tengan aquí un lugar. Pero ese sentido de bogotanidad es lo más importante que tenemos que reconseguir en la ciudad de Bogotá. Recuperar. Y es hoy uno de los graves problemas que tiene Bogotá, es que la gente siente, al alcalde tal por cual, y entonces cambiemos al alcalde y cambia a Bogotá. No, yo les puedo decir, si eligen a Luis Ernesto Gómez, si eligen a Carlos Fernando Galán, si eligen a Claudia López, que elijan al que quieran, cambien el alcalde y no cambien ustedes, no cambia Bogotá. El problema de Bogotá es un problema donde cada uno siente que esto no es de él, que el problema es del otro. ¿Cómo cambia Bogotá? Cuando yo entienda que el problema de basuras de mío. Doña Juana en Ciudad Bolívar comienza en mi casa en Cedritos, en mi casa en Suba, y desde allá yo hago parte del problema de basura y hago parte de la solución. Que el problema de movilidad es mío también. ¿Cómo, en qué me movilizo? Si compro un carro, ¿qué tipo de carro compro? O si opto si voy al trabajo y tengo la posibilidad de compartir vehículo o no lo hago, ahí hay un problema donde yo hago parte de la solución y del problema. El problema de trato con el otro. Esto es una ciudad donde la gente no se saluda. Eso ya pasó hace algunos años, que logramos cambiar rápidamente esas normas sociales y yo estoy convencido que lo podemos volver a hacer. Entonces, bogotanidad quiere decir sentido de pertenencia, quiere decir que entendamos que para que Bogotá cambie tenemos que cambiar nosotros, no solo el alcalde. Muy bien, Luis Ernesto Gómez, a Rectoría de Telamiga Internacional, ya volvemos. Estamos de regreso aquí a Rectoría ante la Amiga Internacional con Luis Ernesto Gómez. Vamos a dar unos memes. Vamos a los memes. Mire este. Este fue usted con el cuento de que uno tenía que votar desde los 16. Mire, ¿te gusta la idea del voto de 16? ¿Puedo votar por Maluma? ¿Usted sí cree que la gente puede votar a los 16? Estoy absolutamente convencido que debería empezar a votar a los 16. Me dieron garrote, me hicieron caricatura. Estoy convencido. En Austria iniciaron el proceso de votación a los 16.
aumentó el porcentaje de participación no solo en ese rango de edad, sino de manera permanente. El voto es un hábito y cuando tú votas estando en la casa, rodeado de círculo, digamos, de acompañamiento de padres, en el colegio, acompañado del círculo de acompañamiento de educadores, es más probable que votes y de que lo hagas de manera como un hábito, que se constituya en un hábito. Y además tenemos unos jóvenes de 16 años bastante más informados que unos viejitos. Vamos a ver, le tengo este otro. Estudiar la maestría para ocultar mi desempleo. ¿Qué opina de ese meme? Pues que eso nos implica un desafío y es que no todo el mundo tiene que estudiar carreras profesionales ni especializarse sobre una carrera profesional. Necesitamos un sistema que entre lo técnico y lo tecnológico, y aquí también en la Gran Colombia, o sea, que una persona pueda venir a especializarse en maestría o en especialización, por ejemplo, en negocios, habiendo estudiado panadería. Entonces este señor es un panadero que sabe hacer muy bien el pan, pero que además aprende a ser buen empresario del pan. Dígale al ministerio, porque el ministerio no permite esas De acuerdo, vainas. ahí tenemos que trabajar. No, por eso. Pero es que eso es un sistema de formación por competencias que entienda que se tienen que hablar los dos sistemas. Eso va a hacer que haya más gente obteniendo su maestría, pero además asegurando un empleo. Mire este último meme y nos vamos a los breves. Este lo puso usted. Claro, creo que es de su míos. autoría. Ya no seremos como Venezuela, seguiremos en Suiza. Usted apoyó a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Así y es. muchos lo acusaron pues de el castrochavismo, ya llegó allá y esto va a ser Venezuela. Y este meme, ¿esto lo hizo usted o no? Este meme me lo pasaron, pero lo subí con gusto, especialmente porque como esa campaña supuestamente se trataba de que Petro nos iba a volver como Venezuela y de que con el uribismo estábamos salvados. ¿Sabes? De la última Gallup de la semana pasada, hay más personas que hoy en Colombia sienten que nos estamos volviendo como Venezuela que en la elección presidencial. ¿Por qué? Porque paradójicamente nos estamos pareciendo más a Venezuela. El expresidente Uribe propone que se unifiquen las cortes. El ejecutivo pelea con las cortes. Tenemos un país donde se está estancando la inversión extranjera, donde se está estancando porque estamos enfrascados en discusiones. ¿Y quieren constituyente? Y quieren constituyente. Entonces yo creo que pues, al que no quería sopa se le dan dos... Preguntas breves para respuestas breves. ¿Chat o llamada? ¿Cómo? ¿Chat o llamada? Chat. ¿Chat, educación pública o privada? Mixta. Yo creo que no deberíamos tener esa dicotomía. Ofrece muy buenas cosas la educación privada, cosas que no va a poder ofrecer nunca la pública, y ofrece cosas, digamos, y la cobertura solo se logra también con educación pública. ¿Twitter o Instagram? Twitter. ¿Economía o política? Yo diría, aunque me dedico más a la política, diría que necesitamos más economía en la política, decisiones más inteligentes y económicas. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Jornada única para los colegios, sí o no? Sí, se necesita. ¿Legalizar o prohibir? ¿En términos generales o algo en especial? En términos generales. Yo creo que regular más que legalizar. Regular. Regular. ¿Tauromaquia, sí o no? Pero prohibir no resuelve nada. Prohibir mete el problema debajo de la alfombra. ¿Tauromaquia, sí o no? No, ¿Metro elevado o subterráneo? subterráneo. ¿Transmilenio por la séptima, sí o no? No. No. ¿Multa o cárcel? Depende. ¿Fútbol o buceo? Buceo. ¿Peajes dentro de la ciudad, sí o no? No los descartaría. ¿Cine o teatro? Cine o teatro, cine. ¿Uber o taxi? Yo creo que Uber y taxi. Uber y taxi. ¿Movilidad eléctrica o a gasolina? Eléctrica, urgente, ¿Fuerza o con mañita, Luis Ernesto? con mañita. ¿Pico y placa para motos, sí o no? No. ¿Guillermo Rivera o Lucho Garzón? Los dos son amigos. Los dos son amigos. Oiga, Lucho, muchas gracias por venir aquí. Muchas a gracias por la Rectoría. invitación. Bueno, muy amable. Oiga, y siempre bienvenido. Muchas gracias. Tiene que volver a seguimos hablando de economía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.